de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos entrando a la intimidad de su casa. Yo le agradezco la fidelidad suya para escuchar la palabra de Dios. Gracias. Vamos a continuar con el tema que estamos empezando a abordar. Pero primero vamos a orar para presentarnos delante de Dios. Recuerde que tenemos nosotros el beneficio adquirido, que Cristo Jesús abrió una puerta delante de su Padre para que usted confiadamente pueda presentarse delante del trono de la gracia. Aunque hubiere pecado, si es movido a presentarse delante del trono de la gracia, hágalo con toda libertad. Dios no juzga, Dios no se resiste a una postura de humillación de sus hijos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este nuevo día que en tu infinita misericordia tú nos permites vivir. Padre, perdónanos, hemos pecado, hemos fallado, Señor, hemos transgredido, hemos dejado de hacer cosas, Padre, que debimos de haber hecho. Perdónanos, Padre, hemos invertido nuestro tiempo que te pertenece a ti a situaciones y circunstancias que realmente no edifican nuestra vida espiritual. Te damos gracias, poderoso Dios, porque hasta aquí tu, Señor, has sido fiel con nosotros y la puerta, Señor, se mantiene abierta aún para que todo aquel que se humilla sea exaltado. Perdónanos, Padre, que esta mañana tu palabra, que es capaz, Señor, de restaurar, de regenerar, que es capaz, Señor, de hacernos nuevas criaturas, sea, Señor bendito, recibida en nosotros con toda humildad, con toda sencillez. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Yo te ruego, Dios eterno, que bendigas cada casa, cada habitación, cada lugar, Señor, donde esta palabra va a entrar, para que las paredes, Señor, los ambientes se impregnen de ella, Señor, y se convierta cada casa, Padre todopoderoso y amado, en un lugar donde tú instalas, Padre, tu presencia poderosa para dar todos los beneficios de tu infinita misericordia. Según tus promesas, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado viendo Apocalipsis. Algunos hermanos me han preguntado por qué razón yo dije que estábamos experimentando un encierro escatológico. Es que lo que pasa que desde que Cristo Jesús regresó al Padre, empezó el fin. Pero en estos tiempos a nosotros nos ha tocado vivir los momentos más álgidos, los momentos más significativos. ¿Por qué? Porque se han asociado una serie de circunstancias que antes no se daban.
Un hermano me decía, pero en 1910 el H1N1 mató 100 millones de personas. La viruela mató 300 millones de personas. El sarampión mató 100 millones de personas. Y hoy, ¿por qué nosotros estamos con esta enfermedad que no ha matado a mucha gente? ¿Por qué la estamos asociando con escatología? Yo le decía que se agrega un elemento que antes no existía, que es el medio de comunicación social. Actualmente, hermanos, se está difundiendo la información a nivel mundial. O sea, la información de Jesucristo a nivel mundial. Y me preguntaba por qué usted dice que es Mateo 24:14. Yo le pregunté qué dice Mateo 24:14. Entonces, me lo parafraseó, pero quiero que usted se dé cuenta que dice Mateo 24:14. Vamos a usar la BTX2. BTX2 en la pantalla, si es que estamos poniendo textos todavía, Davis. La idea fundamental es esta, que los medios de comunicación han colaborado y han ayudado a que el mensaje se difunda. Es más, la situación de los 4 jinetes cabalgando es tan evidente y tan real que sería una postura de necedad decir que no. El jinete blanco que salió cabalgando para vencer, el jinete que habla sobre la carestía de la vida, el jinete que habla sobre que se puso sobre la tierra un tiempo de muerte, el jinete que habla, el cuarto jinete, el jinete amarillento que habla sobre el establecimiento de situaciones sobre la tierra que traerían mortandad, y se agrega a eso una serie como que el cuarto jinete suma el jinete 2 y el jinete 3 y agrega en su postura el hecho de que la muerte va caminando y va matando, y atrás va el Hades recibiendo todo lo que mata. Y agrega que el vino y el aceite serán preservados. Creo que hay un montón de elementos que nos hacen pensar que, mire pues hermano, esto que voy a decir es a título personal, ¿verdad? No es una doctrina establecida. Lo digo a título personal. Creo que estamos viviendo el último avivamiento. Porque el avivamiento consiste en que la palabra llega a muchos seres humanos, y muchos de los seres humanos a los cuales llega toman medidas de acuerdo a la instrucción de la palabra. Antes no era así. Antes, para oír palabra, resultaba que algún predicador en algún parque o en una camioneta, alguien muy desbordado del Espíritu Santo, le hacía a usted el comentario de Cristo. Pero ahora, o iba usted a una iglesia, ahora no, ahora está difundiéndose por medios de comunicación social. Los medios de comunicación social están moviendo el planeta. Apareció la ventana de Overton con el propósito de cambiar la mentalidad de la gente y llevarla a aceptar situaciones negativas o malas y tomarlas como verdad. Una ventana que se abrió de una programación de la psiquis de los seres humanos, o sea, lo que se llama la neurociencia, y programan a la gente para crearles necesidades de diverso tipo. La publicidad eso es. La publicidad hace tal bombardeo que cambia la mentalidad de las personas y los hace que le levanta interiormente un deseo de adquirir. Un deseo de adquirir. Y si no puede, no se preocupe, están los planes de crédito, están las tarjetas de crédito, usted puede adquirir. O sea, mire cómo lo manipularon la publicidad y lo involucró. Entonces, siempre se había hecho de que la ventana de Overton, que la publicidad, que la neurociencia, que tantas cosas, que los mensajes subliminales. Ahora no, ahora son mensajes auditivos y visuales de personas que están predicando 5 millones de predicaciones diarias que están bombardeando al mundo. De alguna manera superó a la publicidad, superó a la ventana de Overton, superó todo proceso de querer programar a la gente para llevarlo a una postura. Hoy apareció el Señor utilizando estos medios por medio de sus siervos y está lanzando palabra y palabra. Antes no se había dado. Mateo 24, en el verso 14, mire lo que dice. Yo creo que estamos viviendo el último avivamiento de la humanidad.
Lo digo a título personal. Yo sé que muchos van a disentir, no, que todavía falta. Pues está bien, falta. Pero creo que esta vez este encierro ha provocado que el mensaje de salvación que Jesucristo trajo a la humanidad se difunda por los lugares menos imaginados. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Es la primera vez que podemos aseverar que el evangelio del reino se ha predicado por todo el mundo. Ahora tenemos la garantía visual y auditiva y la garantía confirmatoria que provocan los medios que se dedican a hacer estadísticas. Las estadísticas dicen que el bombardeo del cristianismo por los medios de comunicación social ha llegado hasta 5 millones casi diarios de predicaciones. Entonces, hermanos, alcanzando al que no probablemente había escuchado un mensaje de salvación y se había circunscrito a una iglesia con tipo religioso o una iglesia con tipo de una estructura de diferente tipo. Hoy creo que se ha difundido el evangelio. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Y a continuación va a ser para testimonio a todas las naciones, dice el verso. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de las naciones, plural. Y entonces vendrá el fin. Y cuando entramos al entramos al verso 15 de Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, acto seguido. No quiere decir que esto vaya a ser ya mañana o pasado, pero le vuelvo a repetir, el 14 de mayo se va a delegar, según se rumora en los ambientes mundiales de orden político, inclusive religioso y social y económico, se va a delegar a una persona para estar al frente, como quien dice, de manejar el mundo. Esperemos. No hay problema. No hemos llegado a junio, ¿verdad? No hemos llegado a junio. Acuérdense que el 14 de mayo se cumplen 69 años, si no estoy mal, o creo que 70 años, si no estoy mal, de la fundación del Estado de Israel. Haga las cuentas usted. 72 años, 1948, 14 de mayo. Yo creo que estamos entrando a un tiempo bien interesante. El 2021 nos va a dar unas manifestaciones tan espectacularmente interesantes que van a encajar con la escatología bíblica. Es más, este año no termina, creo yo, sin que se establezca un orden mundial. El orden mundial es una necesidad del sistema económico, político e inclusive religioso. Entonces están buscando una cabeza visible, un modo de preparación interesante. Es que, por ejemplo, en Guatemala la anarquía siempre ha sido una de las manifestaciones más evidentes en las castas políticas. Hoy no hay anarquía, pero estamos sujetándonos a una autoridad, en este caso el presidente. Lo que le decía ayer, me llama la atención. ¿Qué hacemos el lunes? Depende de lo que diga el presidente el domingo. Y todos nos sujetamos a la instrucción del presidente. Use mascarilla, todos con mascarilla. Siempre andan por ahí algunos desobedientes. Inclusive cuando el cristianismo entre a la experiencia del milenio, cuando Cristo gobierne con vara de hierro, Cristo gobernando el mundo con vara de hierro, aún ahí habrán rebeldes. O sea, la rebelión y la resistencia siempre es un espíritu inmundo que toma y encuentra gente que se resiste. Ahí anda gente sin mascarilla o la cargan de barba. En fin, la mascarilla es para taparse la nariz y la boca, no la barba, no el mentón. Bueno, pero regresemos. Hemos aprendido. El señor presidente se ha ganado el respeto de inclusive aquellos que siempre están en contra de los que están a favor y en favor de los que están en contra. Entonces, el día lunes todos, ¿qué dijo el presidente? Dijo que otra semana más, la otra semana, pero nos sujetamos.
Nos están enseñando a sujetarnos. Cuando se establezca el orden mundial, la autoridad máxima dictará conductas y ya tenemos nosotros en nosotros la semillita de la sujeción. Así es que yo creo que van a haber cosas interesantes, hermano, con los que estuvimos platicando. Esperemos. Lo que está haciendo el cristianismo a través de sus miles y cientos de predicaciones diarias es diciéndoles que hay uno que venció a la muerte, que hay uno que resucitó, que está a la diestra del Padre y que está interesado en que usted y yo vayamos a habitar a los lugares que Él fue a preparar. Entonces, bueno, hay un camino, hay una verdad establecida, hay una vida futura. Es más, se extiende una ciudadanía de arriba para cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga Jesucristo. Entonces, en conclusión, estamos viviendo, creo yo, el último avivamiento. Yo así creo. Se ha predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo para testimonio de las naciones. Acto seguido, vendrá el fin. Bueno, regresemos a Apocalipsis. Nos quedamos en el 1:9, pero recuérdese, pues entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Este Juan dio testimonio de la palabra de Dios y dio testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Y agrega una bendición en el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, dice, las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, esa palabra guardar que aparece ahí es la palabra tereo. La hemos visto, hermanos, ¿se acuerdan? En el capítulo, allá en Mateo, se recuerda que lo vimos en Mateo 19, en los versos 16 al 30, la parábola del joven rico. ¿Se recuerda de la experiencia esa? La voy a contar así y usted luego la lee si quiere. Mateo 19, versos del 16 al 30. Se encuentra un joven rico con Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para incorporarme a tu reino? Estoy parafraseando. Pues es simple, le dice, guarda los mandamientos. Ese guarda es la palabra tereo, o sea, apropiate. Tómala como una forma de vida, tereo, apropiate de la instrucción, que sea una forma de vida, que sea manifiesta la conducta que provoca dentro de ti la nueva forma de vida al estilo según Dios. Y él le responde, maestro, le dice, ¿qué mandamientos debo guardar? Pues honra a padre y madre, no matarás. Eso los guardo, le dice el joven rico desde mi juventud. Muy bien. La palabra guardo que el joven rico escucha ahí, expresa ahí, es la palabra filaxo. Jesús le dijo, guarda la palabra tereo. El joven rico dijo, guardo la palabra filaxo. La palabra filaxo quiere decir filiación, asociación con algo, simpatía con algo, pero no necesariamente que lo viva. Entonces, el joven rico, filaxo los mandamientos. Jesús le dijo, tereo. El joven rico, cuando él le planteó, vende algo de lo que tienes y repártelo, él demostró que tenía gran afinidad emocional, que tenía gran dependencia de sus posesiones, y dice que tristemente se apartó. Jesús dijo entonces, cuán difícil es que un rico, o sea, que alguien que tiene una inclinación fuerte por las cosas temporales puede entrar al reino. ¿Ah? Cuán difícil es. Por eso vuelvo a repetir el verso que dije ayer. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es cierto, trabaje por las cosas que perecen, pero tiene que entender que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Cuando hay riqueza en la casa, cuando hay abundancia, no hay tristeza. Es importante, cuando hay provisión de lo alto, hay gratitud. Cuando hay provisión de lo alto, hay reconocimiento que todo lo que tenemos viene de Dios. Bueno,
Entendimos ya la palabra tereo y la palabra filaxo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan tereo, las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Luego vimos que el testigo fiel, vimos que el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre, es el que está hablándole a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias están en Asia, en el Asia Menor, en donde actualmente es Turquía. Dice que Cristo Jesús nos lavó de nuestros pecados, nos lavó de todo el vínculo que teníamos con la pecaminosidad y nos hizo reyes y nos hizo un equipo sacerdotal, nos hizo un equipo ministerial, y esto provoca que se honre y glorifique el nombre de Dios. Luego aparece el texto, el 1.7, el 1.7 aparece súbitamente ahí diciendo, bueno, Él nos hizo reyes, nos lavó con su sangre. Verso 5, verso 6, nos hizo reyes, nos hizo un reino sacerdotal, no reyes, un reino sacerdotal para Dios nuestro Padre, Él hace un reino sacerdotal. Y dice, he aquí, dice el verso 7, vengo pronto en las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lo verán. Sí, amén. Muy bien. Luego dice el alfa y el omega, dijimos que era Aleph, Tab, que son las letras del alefato hebreo. Las letras alfa y omega son ¿cómo se llama? Son las letras griegas, alfa y omega, la primera y la última. Alfa la primera, omega la última. Y Aleph es la primera en el alefato hebreo y Tab la última. Es importante, porque la letra Aleph quiere decir el inicio de algo, mientras que la letra Tab quiere decir, si usted ha vivido el inicio de algo durante las 20 letras siguientes, va a ser marcado por Dios, porque la letra Tab tiene la forma de un dintel de puerta. La letra Tab tiene la forma de un dintel de puerta y los dinteles son marcados con la sangre de Cristo para que el ángel de la muerte no tenga arte ni parte con esa casa. Muy bien. El verso 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe con ustedes en vuestras tribulaciones y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10, yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Yo estaba en el Espíritu. Ahora, miren pues hermanos, estar en el Espíritu, definámoslo con un texto. Definámoslo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos todos a Efesios capítulo 5. Vamos a ver el verso 16. El 5:16. ¿Ya lo tiene? Muy bien, mire pues, dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya lo vio? Redimiendo el tiempo. La palabra redimir es la palabra exagorazo. Exagorazo. Eso quiere decir rescatar. Quiere decir aprovechar. Cuando hablamos redimir, quiere decir exagorazo. Es sacar de un lugar a otro. Redimamos el tiempo. Si lo estamos perdiendo, salgamos de ahí y vamos a otro lugar. A un lugar donde aprovechemos el tiempo. Vamos a seguir leyendo porque es un orden de textos. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Vale. Dijimos que es andar en el Espíritu. Ahorita vamos a hacer conciencia de eso. Mire pues, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Verso 17. Por lo tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos hablando de qué es andar en el Espíritu, porque dice, estaba yo en el Espíritu. Estaba yo en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Redimamos el tiempo. El consejo de la palabra nos dice, exagorazo, salgamos de la pérdida de tiempo y hagamos las cosas que convienen, porque los tiempos son malos, los días son malos. Verso 17, por lo tanto,
no seamos imprudentes, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Pero veamos el verso 15 del capítulo 5 de Efesios. Mirad pues cómo andamos, no como necios, sino como sabios. No como necios. O sea, un necio es el que se le está diciendo qué hacer y mantiene su postura. El necio es un sinónimo de terquedad. Yo me mantengo en mi postura y nadie me va a mover de ahí. Cuando uno está sin quererse mover de ahí, se le aplica el 5.14 de Efesios. Leamos 5.14 de Efesios. ¿Ya vio el 5.14 de Efesios? ¿Qué dice el 5.14? Entonces, cuando uno tiene una postura de necedad, una postura de terquedad, es que está muerto. Muerto no quiere decir estar en la tumba. Según la interpretación bíblica, muerto es la palabra thanatos, quiere decir estar apartado de Dios. Dice, por esa razón, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y al levantarte de la postura, pues eso solo lo hace Jesucristo, por supuesto, ¿va? Él nos sacó de la muerte. Entonces, pero tenemos que tener conciencia de esto. Ahora tenemos que incorporarnos al pensamiento de Dios. Cuando el apóstol dice, yo estaba en el Espíritu, quiere decir que estaba despierto para las cosas de Dios. No estaba en su terquedad, no estaba en su necedad, no estaba en su propia opinión. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengamos cuidado de cómo andamos, no como insensatos, sino aplicando la palabra a nuestra existencia, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seamos necios, sino entendamos cuál es la voluntad del Señor. Ahora sí, vamos a Gálatas 5:16. Recuérdense, vimos Efesios 5 del 14 al 17. Luego vamos a regresar a Efesios 5:18. Estamos transmitiendo a sus oídos y a su ser, nacido de nuevo, que nosotros, si estamos dormidos, o sea, si estamos apartados de lo que Dios pide, no estamos en el Espíritu. Estamos, yo en Julio, él en David, usted en Alberto, usted en Mario, pero no está en el Espíritu. Estar en el Espíritu, estar despierto para las cosas de Dios, para que cuando Cristo nos hable, nos ilustre, o sea, nos ilumine. Veamos Gálatas 5:16. Andad por el Espíritu. Mire la palabra. Andad por el Espíritu. Y no le dé espacio a las inclinaciones de la carne. O sea, no hay que satisfacer el deseo de la carne. Todos tenemos dentro de nosotros todas las obras infructuosas de la carne. Todas las tenemos. Entonces, tenemos que tomar la decisión. Cada vez que se predica la palabra se pone el camino del bien, el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte. Usted tiene que escoger. Usted tiene que elegir. O sea, la conversión radica en que la palabra desplaza en mí mis posturas de existencia. Miren, hermanos, hablando de esto, fíjese que cada uno de nosotros tiene un ego como un centro de mando. El ego envía innumerables señales, desde hasta decir, no le hagas caso a este, todavía que fuera fulano, pero es este. El ego es tremendo. El ego es sano, puede ser sano, pero puede ser una autoestima manipulada, manipulada por las circunstancias. El ego es el área de toma de decisiones de orden humano. Lo que la palabra hace es desplazar el ego. ¿Por qué estamos hablando de esto tan repetitivamente? Porque dice el apóstol en el verso 1:10 de Apocalipsis, estando yo en el Espíritu, quiere decir estando pendiente, despierto por Cristo a las circunstancias que convienen
a mi alma para mi salvación eterna. Eso es en conclusión, estar en el Espíritu es, estoy despierto a las cosas de Dios para que me alumbre Cristo por su palabra y yo pueda andar por el Espíritu. Si yo estoy apoyado en la Escritura, voy a poder andar por el Espíritu y no voy a cumplir los deseos de mi carne. Mi carne es el ego, mi alma es el ego. Siempre me está sugiriendo o me está dando opciones de resistencia a lo que me conviene. Digamos, muchas personas que estuvieron en iglesias donde les programaron su alma, o sea, les enaltecieron el ego, les dieron posturas de carácter almático, de resistencia a estar despierto para dejarse guiar por la palabra. En conclusión, andar por el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, pero previo a eso tenemos que estar despiertos a las cosas de Dios. Regresemos a Efesios 5. Regresemos a Efesios 5, solo para ver un punto importante. Recuérdense que vimos del verso 14 al 17. Miren lo que dice el verso 18. Aquí hay la embriaguez. Estamos tocando el punto y repitiendo, no porque yo sea viejito, sino porque me interesa transmitirle a usted lo que Dios ha puesto en mí para que usted lo considere en su ego, allá donde usted tiene sus posturas muy particulares y a usted nadie le va a decir cómo tiene que ser porque usted sabe cómo tiene que ser. Lo único es que se da cuenta que las situaciones que lo rodean no son precisamente las que agradan a Dios. Estamos aprendiendo a incorporarnos al pensamiento de Dios, a los caminos de Dios. Y andar por el Espíritu es estar despierto para Cristo y que Cristo nos instruya por su Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. La palabra ahí, la palabra que se usa para embriagar, la palabra que se usa para embriagar es la palabra mezuzko en griego. Quiere decir intoxicarse. La palabra mezuzko quiere decir intoxicarse. Entonces, cuando una intoxicación es la invasión de un germen patógeno o de un químico destructor dentro del torrente sanguíneo. Cuando una persona come algo y se llena de ronchas grandes por todos lados y le provoca un gran prurito o una gran picazón, quiere decir que entró un tóxico a su torrente sanguíneo y nuestro mecanismo de defensa autoinmune actuó levantando una serie de sustancias y de glóbulos blancos para atacar al germen, a la entidad noxa, a la entidad tóxica. Y lo que libera esta entidad tóxica es lo que provoca el prurito. Mire qué interesante. Cuando nosotros estamos en una situación en la cual le damos espacio a nuestra propia mente natural y nos ponemos en posturas que creemos que son las posturas que tenemos que tener y nos damos cuenta que hacemos daño. Muchas gracias, doña Toya. Me cayó rete contra bien. Oye, muy amable. Gracias, Ana María, porque sé que esto viene de ti. No me ayuda la garganta. Me molesta. Pero en el nombre de Cristo Jesús la declaro sana. Miren pues, hermanos, regresemos. La embriaguez, ya medio le expliqué lo que es una alergia o una reacción alérgica como consecuencia de una noxa que entra a mi organismo. Las ronchas son la evidencia de que se destruyó el germen que atacó y los tóxicos que tenía el germen que atacó provocó esas lesiones. El prurito es otra reacción del cuerpo, pero bueno, embriagarse es intoxicarse. Cuando alguien está intoxicado por un químico, una sustancia o cualquier situación, pierde la sensatez de actuar. O sea, lo primero que se le ocurre es ir con un médico.
y pone su esperanza, pone su confianza en el médico. La gente llega con el médico esperando que el médico le quite todos los síntomas y signos que tiene. El médico no se lo va a quitar, se lo va a quitar el químico que se le va a inyectar. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que cuando alguien está embriagado, cuando alguien está dormido para las cosas de Dios, la palabra lo puede despertar y paulatinamente borrarle toda contaminación que lo está haciendo. La contaminación más fuerte que los humanos tenemos es la insensatez, es la terquedad. Cuando un humano se para en un punto, aunque esté errando y aunque se dé cuenta que está provocando alrededor de él, con las personas que lo rodean en su casa, está provocando molestias, enojos, intranquilidad, alteración, está embriagado de una postura en su ego o en su alma, de una postura muy particular que provoca solo problemas, solo disensiones, solo alteraciones de la paz de la casa. Cuando esta situación te da, está la persona dormida en su relación con Cristo y está embriagada en su relación, está embriagada de circunstancias de insensatez. Espero haberme explicado, Davis. Como solo a vos te miro. ¿Ah? Bueno, espero estarme explicando. Regresemos. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Ah? Disolución. Estamos hablando de estar en el Espíritu. Ya va a ver por qué. La palabra disolución quiere decir libertinaje. La palabra disolución quiere decir libertinaje. O sea, cuando hay, perdonen hermanos, pero cuando hay libertinaje es porque yo me apoyo en mi propia prudencia y empiezo a actuar aunque esté irrespetando, aunque esté desvalorizando. Porque el libertinaje desvaloriza. El libertinaje irrespeta. El libertinaje no respalda a nadie. El problema de estar uno en su propia prudencia o estar embriagado por las muy particulares circunstancias, a mí nadie me va a decir nada. Yo actúo como yo creo. Esto es lo que yo aprendí y las evidencias muestran que lo aprendió no está bien, porque gozo y paz en el Espíritu. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es gozo y paz en el Espíritu. Cuando en una casa la cabeza, que es el papá, o en ausencia del papá, es la mamá, hay paz. Miren, hermanos, por la paz hay que esforzarse. Es cierto que es un fruto que el Espíritu Santo le da a todos aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, pero hay una batalla porque mi ego se antepone a lo que el Espíritu Santo dice. Si no, mire Gálatas 5:17. Miremos Gálatas 5:17 solo por agregar. Todo por el 1:10. Por el 1:10 de Apocalipsis. Porque tenemos que andar en el Espíritu y es bien simple entenderlo. Solo sujetémonos a la instrucción de la palabra, ya estamos despiertos para Cristo. Los días son malos, los días son difíciles. Cada uno de nosotros tiene días malos, pero no son días de 24 horas. No, son conductas y relaciones humanas que nos ponen en una gran disensión con los seres humanos. Gálatas 5:17. Vamos a leer esos versos que no muy me gustan, pero bueno. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. El ego es la carne, el ego es el alma. Mire usted qué poder tiene el alma, es contra el Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted que dentro de nosotros hay una entidad que se le opone al Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué le parece a usted que dentro de nosotros hay una entidad a todas luces, resistente a la vida eterna, que se llama el ego? Mi postura muy particular, nadie me va a quitar de ahí. Yo así nací y así voy a seguir. Cuando nosotros replicamos las conductas generacionales de contienda, pleito y división en los hogares, cuando yo replico en mi hogar
conductas de contención, de pleito, de aversión, de necedad. Estoy replicando mi código generacional y me olvido de que estoy programado por Jesucristo para buenas obras que Él preparó de antemano para que camine en ellas. Estoy resistiéndome a que el fruto del Espíritu Santo esté vigente dentro de mí. Esa es la batalla, por eso el 5:17. El deseo de la carne, o sea, mi muy particular forma de ser, se opone a lo que el Espíritu Santo quiere. Pero regresemos a Apocalipsis, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. Bueno, dice, yo estaba en el Espíritu, verso 10 de Apocalipsis 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Todos los días son del Señor. Nada de que el sábado, nada que el domingo. Porque el sábado se hizo por causa del hombre. No se hizo el hombre por causa del sábado. O sea, todos los días son del Señor. En el gregoriano, el domingo, dicen que es el día del Señor. No, todos los días son del Señor. Dios no tiene un día. Todos los días son del Señor. En el antiguo pacto, el Shabbat, que era el sábado, era el día del Señor para ellos. Pero en la nueva dispensación, todos los días son del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense, hermanos, que el necio, el terco, el autosuficiente, todas las obras de la carne, cuando uno está en esa condición, no es capaz de oír la trompeta de Dios. La trompeta de Dios actualmente es la palabra que sale por la boca de los ministros con el propósito de sujetar todas nuestras carnalidades y poner nuestra vida a la obediencia de Dios. Cuando digo nuestra vida, no estoy hablando de mi soma, de mi cuerpo, estoy hablando, Él se va a beneficiar, por supuesto, pero cuando me pongo a la obediencia de Dios, quiere decir que la palabra se constituye en mí un camino y el Espíritu Santo me va a decir cómo caminar. Cuando yo me sujeto a la palabra, el Espíritu Santo me va a decir qué pensamientos tienen que salir de mi boca, porque lo que yo hablo es lo que soy adentro. Por eso, no pierda el tiempo entrando en pugna con personas necias y tercas. No pierda el tiempo entrando usted en conflicto con personas que son a todas luces confrontativas, que se encargan muchas veces de robar la paz de los hogares. No que lo ignore, no estoy diciendo eso, pero no se deje manipular, que no le altere a usted su paz interior. Suficientes elementos tiene usted y tengo yo en la individualidad para alterar mi paz interior. Y viene de afuera otra, le hace papá, mamá, hijos, parientes. Nadie debe de alterar su paz interior. ¿Por qué? Porque a usted lo escogió el Espíritu Santo, a usted lo escogió Cristo, a usted lo escogió el Padre, para que dé testimonio. Recuérdese que Juan recibió la revelación porque dio testimonio de la palabra y de Jesucristo. La trompeta la oyó estando en el Espíritu, o sea, estando pendiente de la palabra, estando pendiente de la instrucción, que decía, la trompeta que decía, una gran voz como de trompeta que decía, Cristo hablando, yo soy el Aleph y el Tab, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias de Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para abrir el que hablaba conmigo. Y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a la diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo vivo y estuvo muerto. Yo soy el que vive y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto y las que, las que son después, las que han de venir, las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso se quería tocar. Solo eso vamos a ver ahorita. Miren pues, hermanos. El candelero de oro, el candelero de oro había sido tallado a martillo. Capítulo 25 de Éxodo, de los versos 31 al 39. Vámonos a Éxodo. Vamos a Éxodo para yo creo que ahí nos vamos a quedar, pero no importa. De todos modos, mañana tenemos a una hermana invitada que nos va a compartir el candelero de oro. Solo quiero que vea el verso 36. El candelero de oro del capítulo 25 de Éxodo es del verso 31 al 39, pero quiero que vea el verso 36 porque tiene una implicación importante. Ahí las manzanas que aparecen, ahí el almendro que aparece, ahí las flores que aparecen, ahí las copas que aparecen. Dentro de la estructura del candelabro tienen un significado. Todos los elementos que se pusieron en el tabernáculo de Moisés tipifican a Jesucristo, por supuesto, a su Espíritu Santo, y es una expresión del Padre. El tabernáculo de Moisés vino a la tierra con el propósito de que los hombres se reconciliaran a Dios. El reconciliador por excelencia, el que efectuó el ex agorazo, el que nos redimió, se llama Jesucristo. Nos sacó de la muerte, nos sacó de delitos, nos sacó de pecados, canceló en nosotros la tendencia pecaminosa. Delante del Padre estamos justificados. Nosotros ahora tenemos que sujetar por la palabra nuestra alma y nuestro ego. Entonces el candelabro, mire cómo fue hecho. Verso 36. Y sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todos ellos de una pieza, labradas a martillo. La palabra es martillo que quebranta la dureza. El candelabro tiene un gran significado. Estaba en el lugar santo, en el lugar, o sea, en la habitación previa a entrar al lugar santísimo, estaba el candelabro. Este candelabro era interesante porque el aceite que había en el candelabro era un aceite especial. Este aceite está narrado en Éxodo 27, versos 20 y 21. Ahí adelantito está. 27. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, el candelabro tenía 7 brazos y en cada brazo, en la punta de cada brazo del candelabro, eran 7, había una luz. Había una luz. Esta luz se mantenía viva por el aceite. Esta luz no se apagaba porque el aceite se mantenía continuamente en acción. Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Dios desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora, quiero explicar esto. En la base del candelabro, labrado a martillo de oro puro, estaba el aceite. El aceite subía hasta la punta de los candelabros, hasta la punta de cada lámpara. El aceite subía desde adentro hacia afuera. Esto es una tipificación de que el Espíritu Santo, que es figura del aceite, de la unción, está dentro de nosotros. Y cuando usted da luz, porque usted es luz del mundo, o sea, el candelabro, que es el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Delante del candelabro estaba la mesa con los 12 panes. Las 7 luces que salían, es un número perfecto, el número 7, alumbraban el pan. El pan tipifica la palabra. Si no hay Espíritu Santo, si no hay luz del Espíritu Santo, la palabra es letra muerta.
Volvemos a repetir 2 Corintios capítulo 3, verso 6. La palabra es letra muerta. Trágicamente, muchas personas tienen conocimiento de la palabra, pero no alumbran con la luz de Cristo, porque la palabra que tienen es filaxo, tienen afinidad, quieren y aman la palabra, pero no han dejado que el Espíritu Santo los utilice dando la luz de Jesucristo. Por eso el candelabro es de gran importancia. Fue labrado a martillo. El martillo es figura de la palabra que quebranta la dureza del corazón, que quebranta la piedra. Fíjense, hermanos, que es bien interesante porque este aceite subía, subía por capilaridad. Quiere decir que la presión del aceite provocaba una presión. A mí lo que me llama la atención, esa era una obra divina, el candelabro, porque ahora para hacer capilaridad con algunos elementos requiere mucha tecnificación. A martillo la labraron el candelabro de oro puro, y el aceite que estaba en la base de un depósito subía por capilaridad. O sea, la presión de abajo desafiaba la gravedad, llegaba a la punta del candelabro y se encendía la luz. Y la luz ejercía una presión de absorción. Escúcheme, en cada brazo, 7 brazos de cada brazo, había una luz, había una llamita, y esa llama provocaba una aspersión. O sea, hablemos en chapín, chupaba para arriba el aceite. O sea, absorbía, era una absorción para arriba y se mantenía encendida la luz. El Espíritu Santo puede estar presente en nosotros, porque cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo llegó a nosotros, tabernaculizó como Cristo en nosotros. Pero si no estamos dando la luz de la palabra en nuestra vida, si no estamos actuando a la luz de la Escritura en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, solo presente pero sin manifestaciones. Por eso el candelabro es de gran importancia. Por eso el candelabro aparece en Apocalipsis. Por eso en medio del candelabro estaba moviéndose Jesucristo, en medio de los 7 candelabros que representan las iglesias. Hermanos, siento que ya es suficiente y probablemente sigamos hablando del candelabro y vamos a hablar de las 7 estrellas, pero la idea es esta. Quiera Dios en su infinita misericordia para mí y para ustedes que yo me explique, para que tomemos decisiones justas para Dios, que Dios se agrade de nosotros, hagamos un esfuerzo. Vuelvo a repetir, creo que estamos en la última fase de un gran avivamiento, apoyado en el capítulo 24, verso 14 de Mateo. Creo que nosotros tenemos que despertar de nuestro sueño y dejar que Jesucristo encienda en nosotros, en nuestras vidas, la luz del Espíritu Santo, porque de esta manera entonces vamos a estar en el Espíritu, y cuando el Señor hable con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nosotros escuchemos esa voz. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la unción del Espíritu Santo descienda en cada casa representada y en cada uno de ustedes. Amén y amén. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos
entona